La humanidad. El mundo. La humanidad se ha preguntado durante largo tiempo de qué está hecho el mundo. En la antigüedad se pensaba que todo cuanto existía en el mundo, la materia, estaba compuesta por 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua. Esta forma de ver el mundo se mantuvo por mucho tiempo. La humanidad, que se había preguntado durante largo tiempo de qué está hecho el mundo, 5 siglos antes de Cristo, en Grecia, se preguntaba si la materia podría ser dividida indefinidamente o si por el contrario se llegaría a un punto en que tales partículas fueran indivisibles. Es así como Demócrito formula la teoría de que la materia se compone de pequeñas, muy pequeñas partículas indivisibles, a las que llamó átomos. Átomos, en griego, significa indivisible. El átomo sería parecido entonces a una bola de billar, una unidad compacta, indivisible, que agrupada con otras formaría toda la materia. Y así, los seres humanos, que se habían preguntado durante mucho tiempo de qué está hecho el mundo, ensayaron una respuesta o hipótesis a esa pregunta. Pero a finales del siglo XIX, Thomson, un científico que se había preguntado durante largo tiempo de qué está hecho el mundo, realiza una serie de experimentos que le permiten deducir que el átomo no era una unidad indivisible. Thomson descubre que en el átomo se presentan una serie de partículas más pequeñas con carga eléctrica negativa, a las que llamó electrones. La idea del átomo parecido a una bola de billar no era correcta. Entonces Thomson imaginó que los átomos eran más parecidos a un pan dulce, una estructura en la cual grupos de electrones cargados negativamente, las pasas de uva, estaban dispuestas dentro de una masa de cargas positivas, el pan. Esta teoría parecía responder a la pregunta que durante tanto tiempo los seres humanos se hacían: ¿de qué está hecho el mundo? Ya no estaba compuesto de aire, fuego, tierra y agua, ni tampoco eran átomos indivisibles como pensaron los griegos. No. Ahora el mundo era parecido a un pan dulce. Pero 10 años después, Rutherford, discípulo de Thomson, probó que esta teoría también era incorrecta. Rutherford ejecutó una serie de experimentos con partículas alfa radiactivas. A pesar de que en ese momento no se sabía que era una partícula alfa, sí se conocía que algunos átomos son capaces de emitir distintas partículas en forma natural, lo que se conoce como radioactividad natural. Entonces, Rutherford utilizó una sustancia con átomos de esa característica para bombardear una lámina de oro, material de alto número atómico. Rutherford imaginó que si bombardeaba con partículas alfa a un átomo, estas quedarían atrapadas en su interior, en el pan. Lo que ocurrió fue que la mayoría de las partículas alfa atravesaban el átomo y que algunas rebotaban como una pelota de tenis que golpea una pared. Entonces el interior del átomo no estaba ocupado, sino que era hueco. De hecho, el volumen del átomo estaba compuesto por un 99,99999999999% de vacío. El vacío permite a la mayoría de las partículas alfa atravesar directamente el átomo, mientras que las partículas que rebotan golpeaban un objeto sólido.
Rutherford concluyó que si bien el mundo no estaba compuesto por aire, fuego, tierra y agua, ni por las partículas indivisibles que planteaban los griegos, tampoco era parecido a un pan dulce. En 1911, Rutherford reformuló el modelo del átomo. Sugirió entonces que estaba formado por un pequeño y denso núcleo de partículas cargadas positivamente en el centro del átomo. El átomo de Rutherford se parecía a un pequeño sistema solar, con el núcleo cargado positivamente siempre en el centro y con los electrones girando alrededor de ese núcleo. El núcleo era tan denso que las partículas alfa rebotaban en él, pero el electrón era tan pequeño y se extendía a tan grande distancia que las partículas alfa atravesaban directamente esa zona del átomo. Se determinó que el núcleo no era compacto, sino que poseía partículas más pequeñas llamadas protones. Los protones también poseen carga eléctrica, pero exactamente opuesta a lo de los electrones. Por otro lado, los protones son mucho más grandes y pesados que los electrones. Ahora bien, ¿por qué los protones permanecen juntos en el núcleo del átomo si tienen la misma carga? ¿Por qué no se rechazan? Recién 30 años después, James Chadwick introdujo una respuesta. Existía además otra partícula subatómica a la que llamó neutrón. Los neutrones no poseen carga, son eléctricamente neutros y reducen entonces la repulsión entre los protones, estabilizando así el núcleo atómico. Los neutrones siempre residen en el núcleo de los átomos y son aproximadamente del mismo tamaño que los protones. Como vimos antes, el electrón y el protón tienen cargas opuestas, lo cual implica una gran atracción entre ellos. Entonces, ¿por qué el electrón no cae al núcleo si es atraído por este? Imaginemos la Tierra y la Luna. ¿Por qué no cae la Luna a la Tierra si hay atracción entre ellas? Acá hay otro punto que entra en juego, la energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios o transformaciones en ellos mismos o en otros cuerpos. La Luna. La Luna, separada de la Tierra por una gran distancia, es atraída por esta a causa de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, podemos decir que la Luna tiene, por encontrarse a esa distancia y ser atraída por la Tierra, una determinada energía potencial. Sin embargo, la Luna no cae. ¿Por qué? Porque además la Luna se encuentra en movimiento. La Luna posee energía cinética suficiente como para escapar instantáneamente a la atracción de la Tierra y no caer sobre ella, pero no demasiada como para escapar definitivamente de la Tierra. Es un equilibrio entre energía cinética y potencial. Si la Luna, estando a la misma distancia, girase más lentamente, caería a la Tierra. Si por el contrario girase más rápido, se escaparía de la órbita terrestre. De la misma forma, el electrón no cae dentro del núcleo porque tiene energía de movimiento suficiente para evitarlo. El electrón posee una cierta energía potencial dada por la atracción eléctrica que lo atrae hacia el núcleo y también lo separa una distancia. Pero como se encuentra en movimiento, también posee energía cinética que le permite escapar de esa atracción. Considerando esta situación energética, Bohr, preguntándose de qué está hecho el mundo, propone un modelo de átomo donde los electrones se encuentran recorriendo órbitas alrededor del núcleo.
Debido a que cada electrón se encuentra a distinta distancia del núcleo, cada uno de los electrones tiene distintos niveles de energía potencial y por ende distintos niveles de energía cinética. Cuando el electrón se encuentra más alejado del núcleo, su nivel de energía es mayor. Debido a que la carga del electrón es igual a la del protón pero opuesta y que el número de protones es igual al de electrones, los átomos son eléctricamente neutros. Entonces, si tenemos un protón y en torno a él hacemos girar un electrón, estamos en presencia de un átomo. El átomo más simple, el átomo de hidrógeno. Un átomo más complejo es, por ejemplo, el átomo de litio. El litio está compuesto por 3 electrones, 3 protones y 4 neutrones. La cantidad de protones que contiene un átomo se llama número atómico. El litio posee número atómico 3, ya que cuenta con 3 protones. El número atómico se representa con la letra Z. En el caso del hidrógeno, su número atómico es 1, ya que cuenta con un solo protón. Como el átomo es eléctricamente neutro, el número de protones es siempre igual al número de electrones. Sin embargo, ya que los electrones se encuentran en movimiento, puede resultar que debido a una ganancia de energía, como cuando frotas una regla en un paño, estos electrones se escapen del espacio en que se mueven y abandonen el átomo, dejándolo entonces cargado positivamente. Habrá más cargas positivas, protones, que negativas, electrones. Los átomos que quedan cargados positiva o negativamente se llaman iones. El átomo de litio, que ha perdido un electrón, es un ion y se lo llama catión litio. El átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón es también un ion, llamado catión hidrógeno. Pero cuando el electrón o los electrones fugados ingresen al espacio extranuclear de otro átomo, lo cargarán eléctricamente, ya que habrá en ese otro átomo más electrones que protones. Entonces, lo llamaremos anión. También se descubrió que el número de neutrones de cualquier átomo puede variar. Dos átomos de un mismo elemento que contienen distinto número de neutrones se denominan isótopos. El deuterio es isótopo del hidrógeno. El deuterio posee el mismo número atómico que el hidrógeno, ya que solamente posee un protón. Sin embargo, el deuterio posee mayor masa que el hidrógeno, ya que cuenta además con un neutrón. Esta diferencia se indica con el número másico, que es la suma de la cantidad de protones y neutrones del núcleo atómico. El número másico se representa con la letra A. Los electrones no se consideran para el cálculo del número másico, ya que su masa es demasiado pequeña. El litio también posee isótopos. El isótopo más común del litio es el litio 6. El número másico y el número atómico se indican en la notación atómica. El número atómico se indica como subíndice, mientras que el número másico se indica como superíndice. En la tabla periódica se ordenan los átomos de acuerdo a su número atómico, es decir, al número de protones que posee cada uno. La tabla periódica está organizada por columnas, llamadas grupos, y por filas, llamadas períodos. Los elementos que se encuentran en un mismo grupo poseen características químicas similares, como también los elementos que se encuentran en un mismo período.
La mayoría de los más de 100 elementos conocidos son metales. Unos pocos son no metales. Y existe además un grupo de características especiales llamados gases nobles. La humanidad, que se había preguntado por mucho tiempo de qué está hecho el mundo, encontró en el modelo del átomo una respuesta y descansó. Pero no por mucho tiempo. Se continuó investigando al átomo y se descubrió que los electrones no recorren órbitas fijas alrededor del núcleo, sino que su comportamiento es mucho más libre. Estas pequeñísimas partículas se encuentran en rápido movimiento alrededor del núcleo, pero es imposible determinar al mismo tiempo su posición y su velocidad. Pero si pudiéramos ver al átomo con varios electrones, notaríamos que ellos no se dispersan alrededor del núcleo sin ningún orden, sino que respetan espacios ordenados para ubicarse y moverse. Más adelante se descubrió que los protones y neutrones también están compuestos por partículas aún más pequeñas, que fueron llamadas quarks. Hoy en día, cuando alguien nos pregunta de qué está hecho el mundo, nosotros podemos responderle que el mundo no está compuesto de fuego, tierra, agua y aire, sino que está compuesta por átomos que a su vez están compuestos por electrones, protones y neutrones, y que a su vez los protones y neutrones están compuestos por partículas más pequeñas llamadas quarks. A pesar de todo esto que ya se sabe y conoce del átomo, nos seguimos preguntando ¿de qué está hecho el mundo?